Disponemos de 3 hojas donde tenemos una serie de tablas. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En la hoja 1, la tabla tiene una serie de números que empiezan por 1, van del 111 al 133 y se sitúa siempre en la misma posición. En la celda D8 se encuentra en la esquina superior izquierda. En la hoja 2, efectivamente, en esa misma posición, aparece otra tabla, pero en esta ocasión los números comienzan por 2 y en la hoja 3 comienzan por 3. Disponemos de una hoja index, que ya tenemos aquí preparada, donde queremos que a través de un desplegable nos traiga los valores de la tabla de la hoja 1, 2 o 3 según se elija en el desplegable. Y eso vendrá aquí a esta zona amarilla. Lo primero que vamos a hacer es crear el desplegable. Para ello necesitamos la pestaña Desarrollador. Tenemos que pulsar aquí donde dice Insertar. Y el desplegable lo elegimos de aquí, donde dice Cuadro combinado, control de formulario. Damos un clic. Nos venimos aquí con el cursor, observar que hay una cruz finita. Y aquí vamos a hacer, arrastrando, mientras pulsamos el botón izquierdo del ratón, la diagonal de ese desplegable. Soltamos y luego lo podemos mover o desde las esquinas podemos ajustar su tamaño. Una vez que ya está creado, con el botón derecho del ratón pulsamos y donde dice formato de control, lo que vamos a decir es vincular con la celda verde. Y donde pone rango de entrada, vamos a marcar este rango que ya tenemos aquí creado, donde pone hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Pulsamos aceptar. Ya está creado. Para ver cómo funciona, pulsamos cualquier otra celda. Vamos al desplegable. Vemos que si ahí pulsamos hoja 1 aparece un 1, porque es la primera posición. Si pulsamos hoja 2 aparece un 2 y con la hoja 3 aparece un 3. Bueno, ya tenemos creado el desplegable y la celda verde nos sirve para determinar qué hoja hemos elegido. Ahora lo que vamos a hacer es situarnos en la celda D8 de esta tabla. Lo que queremos es que al pulsar en el desplegable nos vengan los datos que hay en las diferentes hojas. Y así yo podría vincular por el método habitual, que consiste en empezar una fórmula con el símbolo igual o con el símbolo más, pulsar en la hoja 1 esa esquina, la de 8, y pulsar Enter. De esa forma nos traemos ese valor, pero este valor no va a cambiar cuando yo cambie el desplegable y por lo tanto es un método que no nos resulta válido. Esta forma de vincular no es interesante. Lo que queremos es utilizar la función indirecto, que la tenemos aquí apuntada. Esto simplemente es un comentario. Vamos a copiar la fórmula con control C. Nos venimos aquí, editamos con doble clic, pulsamos control V y pulsamos Enter. Y ahora vemos que está funcionando bien el vínculo, porque si yo elijo ahora hoja 1, aparece el valor de la hoja 1, si elegimos hoja 2, el de la 2, etc. Vamos a ver cómo trabaja la función indirecto antes de copiarlo al resto de la tabla. La función indirecto es una función muy potente que tiene Excel y que lo que hace es, en este caso, vincular con la celda que le digamos. Y la forma de decirlo es esta. Vemos que está entre comillas, eso es texto, aparece aquí la palabra hoja, luego aparece el ampersand, que es el concatenador en Excel, que nos permite unir, concatenar diferentes caracteres alfanuméricos. Y así lo va a concatenar con D2, que es la celda verde, de tal forma que si en la celda verde hay un 2, pues dirá hoja 2. Luego hay otro ampersand, otra vez comillas, admiración hacia abajo de 8. Bueno, pues vamos a ver esto, cómo se evalúa. Si seleccionamos todo y una vez que tenemos una fórmula editada pulsamos F9, la tecla F9 lo que va a hacer es evaluar esa zona. Y vemos que efectivamente al evaluarla pone hoja 2, admiración hacia abajo de 8.
Como ese es un ejemplo simplemente, no hay que pulsar intro porque si no la fórmula ya deja de estar vinculada y vamos a darle escape. Muy bien, otra forma de verlo es tomar esta zona, copiarla con control C y nos vamos a una celda, por ejemplo esta misma, y aquí empezando por igual, para que sea fórmula, le hacemos un control V. Y vemos que efectivamente cuando queremos evaluar eso, ahí lo que pone es hoja 2, admiración hacia abajo de 8. Si cambio a hoja 3, efectivamente cambia este ejemplo que hemos puesto. Muy bien, pues así funciona indirecto. Y ahora lo que hay que hacer es copiarlo. Pero la forma de copiarlo no es la habitual. Tenemos que editar y aquí poner, puesto que es texto, que esto es un 9. Aquí volver a editar, poner que esto es un 10. Y así hay que copiarlo en el resto. Aquí esto ya no es la columna D, sino la columna E. Y así sucesivamente. Ya tenemos toda la tabla completa y por lo tanto podemos ver que el desplegable nos funciona. Si elegimos hoja 1, toda la tabla cambia y aparecen los valores que empiezan por 1, que son los correspondientes a la hoja 1. Y así con la 2, etc. Vamos a ver ahora otro método que utiliza fórmulas matriciales. En este caso, lo que necesitamos previamente es nombrar rangos. Nos vamos a la hoja 1, seleccionamos toda la zona amarilla y aquí a la izquierda ponemos tabla 1 y pulsamos Enter. Es importante pulsar Enter antes de pulsar el ratón porque si no, no quedaría grabada. Nos vamos a la hoja 2, seleccionamos toda la zona amarilla, venimos aquí y ponemos tabla 2, Enter. Y con la hoja 3 lo mismo. Se selecciona, ponemos el nombre. Los nombres no aceptan espacios. Tiene que ser tabla 3 todo junto. Y pulsamos Enter. Y ya tenemos las tablas nombradas. En Index le voy a pedir que aquí me liste cuáles son los nombres de rango. Eso se hace con fórmulas y hay una opción que se titula Utilizar en la fórmula. Pegar nombres y aquí hay un botón que pone pegar lista. Eso me da todo el rango que hay de nombres de rango con su identificación. Una vez que hemos hecho eso, seleccionamos la zona azul. Esto hay que hacerlo así, puesto que vamos a utilizar una fórmula matricial y las fórmulas matriciales en muchos casos lo que utilizan es todo un rango de golpe. Por lo tanto, se selecciona y ahora la fórmula es igual indirecto, abre paréntesis, comillas, tabla, cierra comillas, ampersand para concatenar y hay que poner la celda verde, que es la D2. Cierra paréntesis y ahora no hay que pulsar Enter, sino que hay que pulsar 3 teclas que son Control Shift Enter para poder validar la fórmula matricial. Lo voy a hacer muy despacio. Primero pulso Control y sin soltar el dedo de la tecla, pulso la tecla Shift, que es la de flechita de mayúsculas, y sin soltar pulso Enter. Y efectivamente lo que vemos es que se ha rellenado la tabla entera. Vamos a probar con el desplegable. Hoja 3 y vemos que cambia. Hoja 1 y funciona. Este método de matriciales quizá tenga sus ventajas y sea algo más sencillo que el anterior, puesto que las tablas amarillas de la hoja 1, 2 y 3 no necesariamente tienen que estar en la misma posición. Esto es, no es necesario que todas ellas tengan la esquina superior izquierda en la D8. Como las hemos nombrado con nombres de rango, las podemos poner donde queramos. Y esto es útil porque me permite traer de una tabla muy grande subtablas que me permiten hacer informes, gráficos y un tratamiento muy ágil pulsando el desplegable. Muy bien, pues esto es todo.